De la manipulación controlada de los experimentos para entrar en el terreno del rigor observacional. En ciencia, observar no es una actitud pasiva. Es el arte de capturar la realidad clínica tal cual se presenta y respetando la ética y la naturaleza del fenómeno estudiado. Vamos a adentrarnos el día de hoy en esta pregunta que parece sencilla, pero parece que en la práctica cotidiana se ha olvidado exactamente de su fondo y lo vamos a recordar el día de hoy. Entonces, ¿qué significa realmente observar? En el día a día, observar es mirar con atención, pero en el rigor científico y estadístico, observar es un proceso también de medición y registro de la variabilidad. ¿Te has detenido a sentir la observación? ¿Sabes cuál es la diferencia entre sentir y racionalizar? En esta sesión nos enfocaremos a dos cosas. Uno, la identificación del tipo de diseño de observación y por tanto revisaremos las características según los diseños observacionales. Entonces, revisando los diseños de investigación dentro de los estilos de observación y sus características. En estadística médica no siempre podemos o debemos intervenir. Aquí es donde entran los diseños observacionales. No somos sujetos pasivos, somos arquitectos de la recolección de datos sin alterar el fenómeno. Dependiendo de cómo miremos la realidad, elegimos un diseño. ¿Es una foto del momento? ¿Es un estudio transversal? ¿Es un seguimiento en el tiempo? ¿Una corte? La observación científica es, ante todo, una decisión sobre la dimensión temporal. La diapositiva nos muestra desde el plano descriptivo y el analítico. Recordemos que ya los experimentales son estudios intervencionales y guardan otro tipo de diseño y conjunto de subdiseños. Desde el plano estadístico, cada observación es un punto en el espacio. Implica entender el sesgo, controlar las variables de confusión y aceptar que nuestra realidad está filtrada por la precisión de nuestras herramientas de medición. En la medicina, la observación es el puente entre el paciente individual y la evidencia poblacional. Es la fase de aproximación necesaria antes de cualquier intervención clínica o ensayo clínico. Observar no es solo ver, es cuantificar con propósito. Por eso, lo que hemos visto hasta el momento, las diapositivas anteriores, muestran los tipos de diseño que pueden haber a nivel observacional y de acuerdo al tipo de pregunta que nos hemos planteado. Ahora, para configurar una observación, vamos a empezar por justificar esa observación. Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento nos va a ayudar a justificar, a elaborar
la razón por la cual es importante empezar con un estudio observacional y que en este momento de la investigación todavía no se está listo para realizar un ensayo clínico. El control del caos. Es importante anotar que la realidad es bastante ruidosa. Aquí es donde la estadística se convierte en nuestro filtro. Dado que no podemos aleatorizar a los pacientes, utilizamos el diseño de investigación para identificar variables de confusión. El análisis estadístico en estos estudios no solo busca asociaciones, sino que intenta limpiar el efecto de terceros factores para aproximarnos lo más posible a la causalidad, aunque es importante anotar que en los estudios observacionales no logramos responder una pregunta de asociación causativa. Y por tanto, tenemos que considerar todos los tipos de errores o sesgos que pueden estar asociados al diseño de muestreo, al sesgo de selección, al sesgo de cobertura, sesgo del marco muestral y estos otros sesgos que no puedo ver porque está la cámara ahí. El factor del tiempo básicamente es el ojo clínico. Es justamente lo que nos interesa cuantificar en un estudio observacional. Una vez definido a quién miramos, debemos decir cuándo lo hacemos. Ya sea que sigamos una corte hacia el futuro o analicemos historias clínicas del pasado, el diseño observacional exige una operacionalización de variables extrema. Eso en realidad es algo de lo más importante y que a veces no se le presta atención y se tiende a confundir, digamos, con lo que es el trabajo filosófico. O sea, que se tiende a pensar que este no es un trabajo filosófico y que no hay que dedicarse a revisar las definiciones y cómo corresponden las definiciones de las variables con las mediciones y cómo deben interpretarse. Para mí esto es fundamental como parte del proceso en estadística médica. No basta solo con observar una mejoría, sino que necesitamos definir métricas, bueno, en este caso, digamos, exactas o más precisas o que se aproximen lo mejor posible y que nos permita entender y aproximarnos esa realidad que andamos buscando observar. Bueno, acá hay un recordatorio de que cuando estamos hablando de estudios observacionales, no estamos hablando de causalidad. Entonces, esto es un punto importante para lo que es la interpretación de los resultados de un estudio observacional y entender bien cuál es el tipo de pregunta de investigación que podemos hacernos en estos tipos de estudios. Ok, esa aproximación a la realidad la empezamos a hacer a partir de observar el fenómeno, idealmente sin juzgarlo, aunque para poder dar este paso de sin juicio se requiere entenderse uno a nivel psicológico y reconocerse como parte intervencional de esa realidad. En última instancia, el diseño observacional es el pilar de la epidemiología moderna. Esto pues ha sido así. Ahora, esto no quiere decir que no tenga sesgos, ¿verdad? Como lo vimos anterior. Entonces, que haya que entender cómo se ha interpretado esa información para tomar decisiones. Es el método que nos permite entender enfermedades raras, efectos a largo plazo y realidades sociales que un laboratorio jamás podría replicar. Esto es importantísimo porque
No estamos hablando de procesos solamente cerrados, sino que también a nivel abierto, social. Observar es, en esencia, aprender a leer lo que la realidad ya nos está diciendo. Ok, una de las características también dentro de los estudios observacionales es que nos permite observar por lo menos una parte de los sesgos y las variables confusoras que pueden haber. Esto, ¿verdad? Estamos hablando de una estadística clásica o de cómo se ha practicado, ¿verdad? El análisis y la identificación de variables. A esta parte a veces se le llama como limpiar la observación, ¿verdad? Pero esto lo que para mí de algún modo quiere decir es un análisis de coherencia entre cómo yo pregunté qué cosas ocurrieron durante la observación, durante los procesos de recolección de información y además cómo es que yo puedo interpretar la información de acuerdo a los niveles de validez que yo tengo en la información recolectada. Por tanto, el plan de análisis estadístico es el paso ya para entender cómo es que este proceso de recolección de información calza o no con una generalización o una elaboración inferencial de la cuantificación del fenómeno que queremos acercar a la realidad o que queremos acercarnos a su realidad desde nuestra experiencia. Ok, para que no nos perdamos en la terminología, veamos este mapa de ruta o que nos va a permitir hacer un comparativo de estudios observacionales. Entonces, si tomamos una fotografía instantánea de una población para ver cuántos están enfermos hoy, estamos ante un estudio transversal. Es útil, pero no nos dice qué vino primero, ¿verdad? Entonces, es esta primera columna, ¿verdad? En la que vemos como la foto, la pregunta de cuántos hay en este momento. Y eso nos ayuda a abordar una realidad de cuántas personas tienen una situación. Luego viene en el que nos da, digamos, un poquito más de la película o de la narrativa. Y ese es el estudio de cortes. Seguimos a personas sanas desde su exposición hasta que aparece la enfermedad o la condición o elemento que nos interesa observar. Es el estándar de oro para ver la evolución en el tiempo, pero tampoco nos habla de causalidad. Esto es importante. En el estudio de cortes tenemos sobre todo un factor de riesgo, un riesgo relativo y vamos a estimar una incidencia, es decir, nos va a dar cuántos nuevos casos hay en un lapso de tiempo. Y bueno, ¿qué pasa cuando la enfermedad es muy rara o no sabemos absolutamente nada de la situación al momento? Incluso antes de hacer un estudio de cortes, es importante hacer un estudio de casos y controles, aunque esta es como decir el que estadísticamente hablando tiene más sesgos y es simplemente una base sobre qué es lo que nos puede estar relacionado en un nivel de entendimiento del fenómeno al que nos interesa observar. Entonces, no podemos esperar años a que alguien se enferme, entonces aplicamos casos y controles. Seleccionamos a los que ya están enfermos, buscamos un grupo espejo sano y miramos hacia el pasado para encontrar la causa.
o para derivar, digamos, causas que luego se comprobarán por medio de otros estudios. Como ven, la observación se adapta al comportamiento de la enfermedad que queremos capturar o qué es exactamente lo que queremos observar de las condiciones. Bueno, en el anterior también, en especial cuando tenemos casos y controles, es cuando podemos estimar odds ratios o razones de ventajas, pero esa medida usualmente es más utilizada en ensayos clínicos. Ok, entonces, cuando hemos realizado suficiente observación y entendemos el fenómeno, nos dedicamos a estudiar las formas de intervenir cuando queremos transformar una conducta humana. Estimamos los riesgos, esa es la primera etapa, una observación primaria. Eso es cuando realizamos los estudios poblacionales y vemos cómo está la mirada completa de la población. Usualmente esos estudios son caros, pero a nivel poblacional, pero puede ser que resulten en ciertos escenarios utilizando tecnologías actuales un poco más sencillos, eh, pero que se enfrentan actualmente varios dilemas a nivel ético. Revisamos las tecnologías disponibles y ahí entonces vemos la observación secundaria a partir de ensayos clínicos que ya se hayan hecho. O sea, antes de incluso hacer ensayos clínicos, revisamos qué tipos de ensayos clínicos y cuál ha sido el efecto de las diferentes tecnologías que hayan sido identificadas para resolver la condición que nos interesa estudiar. O que nos permite plantear resoluciones al caso de observación que hayamos estado planteándonos. Y para llegar a escenarios de toma de decisiones complejas, entonces evaluamos escenarios en torno a la efectividad y el costo que estas tecnologías nos pueden plantear. Y también acá hacemos toda una revisión a nivel de paradigmas de evolución social y biológica, ¿verdad? Que nos permita entender claramente cuáles serían esos pasos de la transformación social que implica, digamos, una política pública. Hasta acá, vamos a ver si nos queda otra. Ok, vamos a entrar ahora en la revisión de los estudios y quiero mostrarles estos dos estudios que les voy a poner en dos enlaces. Uno que es de un análisis de revisión sistemática, un metaanálisis con estudios intervencionales y otro que es el caso de estos estudios a nivel observacional. Esto lo voy a grabar con un nuevo video y por tanto puedes revisar el enlace en la descripción. Anota qué es observar y por ahora, bueno, en el video también va a haber en la descripción un template de un protocolo observacional para que lo tomes en cuenta en los diseños de tu investigación. Gracias por ver esta sesión, haber llegado hasta acá. Esperamos que puedas revisar este otro video que en dado caso lo cuelgo como enlace al final de este video, ya debería estar por ahí para que veas el análisis que hacemos a nivel de metodología de observación.